Y hablando del tema de seguridad, también hay un tema que vemos que está creciendo más rápido que la tercera ola. Es la ola de delincuencia que vemos en todo el distrito, en todo Lima y en todo el Perú, hoy mucho más que antes. Y para eso tenemos un invitado muy especial que tiene mucha experiencia en el tema de seguridad ciudadana. Es el general César Gentile. Bienvenido, general. Él es exministro del Interior, director de Seguridad Ciudadana, creador del Barrio Seguro, quien nos va a explicar un panorama de lo que viene pasando en temas de seguridad ciudadana. Bienvenido, general. Muchas gracias por estar en Charlas de Café. Gracias, Víctor. Bueno, en realidad estamos ante un contexto que es bastante delicado. Vemos en el día a día cómo la criminalidad en sus distintas modalidades viene golpeando a la población con extrema violencia en ocasiones. Esto forma parte, haciendo un análisis, de un poco una olla de presión que se ha generado como consecuencia del confinamiento. Al margen de la tendencia criminal que ya tenía en cuanto a incidencia delictual, la olla de presión generada por la pandemia, un largo periodo de confinamiento que ha implicado un golpe a la economía tremendo. Así es, mucha gente se quedó sin trabajo, independientes no tienen a quién vender, hay rubros que han sido restringidos, que recién, después de más de un año, se están reactivando. Eso ha incidido definitivamente en que la gente que se ha quedado sin trabajo, algunos en verdad no siendo la mejor opción, y algunos que tienen mucha estrechez económica propendan por los actos delictivos, situación que obviamente es negativa, pero que es consecuencia de un fenómeno social que se viene produciendo, ¿no? Es correcto, es correcto, pero es responsabilidad también de las autoridades en general poder prevenir, ¿no? Gestionar, hacer la estrategia, porque esto era previsible. Después de una pandemia, después de una crisis económica, las calles se vuelven violentas, porque vimos el año pasado, conforme se iba reactivando la economía, paralelamente también iban aumentando los índices delictivos en manera proporcional a la reactivación económica. Yo quisiera darte un contexto general de la seguridad ciudadana en el marco de sus indicadores, que son la victimización y la percepción de inseguridad. En este sentido, en cuanto a victimización en el Perú, el 36,6% en el año 2011, existió un porcentaje de 36% de victimización en el 2011, con tendencia a la baja al 26,4% en el 2018 y 26,6% en el 2019, con una leve baja a 23,4% en el 2020. Es decir, la tendencia era a la baja del 2011 al 2019. Sin embargo, el 2019 al 2020 ha habido una burbuja de crecimiento que ha interrumpido el descenso. En victimización con arma de fuego es contradictorio. Ahí sí es un increciendo en forma constante del 2019, que se registró un 11,30%, ha pasado al 12,6% en el 2020. Vemos ahí un cuadro en la pantalla que dice tendencia por comisión de delito. Yo te lo... Por favor, general, si nos podría explicar este cuadro. Lo quisiera explicar. Bueno, esto es en el contexto de San Isidro. Entonces eso lo pasamos más adelante. Vamos a ver de lo general y luego vamos a lo específico. Sí. Disculpe, general, pensaba que era el mismo cuadro que estaba presentando. En este sentido, la tasa de homicidios también, que es otro indicador fuerte y de preocupación. El Perú está, de acuerdo a la tasa fijada en el año 2017 dentro del contexto latinoamericano, con una tasa de 7,8 muertos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, esta tasa ha ido también sufriendo ciertas variaciones. En algunos lugares en el Perú se rebasa el promedio nacional de 7 muertos, casi 8 muertos. 8 redondeando. A 40 muertos, a 35 muertos por cada 100.000 habitantes, en zonas donde hay una alta incidencia criminal de organizaciones que se dedican a la extorsión, al sicariato, a la usurpación agravada de terrenos, y esto se grafica en el número de muertes. En la percepción de inseguridad, en los últimos años, desde el año 2013,
ha habido 86,3% de la población peruana que se sentía que podía ser víctima de un delito. O sea, nadie se sentía seguro prácticamente. 9 de cada 10 peruanos se siente inseguro. Y en el año 2020 ha tenido una leve baja. El 83,2% se siente inseguro, pero se mantiene. Pero igual son cifras dentro de terror, digamos. Casi 9 de cada 10 peruanos se sienten inseguros. No ha tenido una variación en el tiempo. La violencia familiar es un tema especial. ¿Por qué? Porque se ha duplicado las denuncias por violencia familiar desde el año 2015 al año 2020. Y en el periodo de pandemia se han disparado no solo las agresiones, sino también los feminicidios. Un tema por abordar. Terrible. Es un caldo de cultivo, una olla de presión, como usted bien menciona, que lamentablemente vemos que las autoridades en todo nivel no están actuando como deberían. Así es. General. Un tema, por último, ya para finalizar en este diagnóstico, los delitos informáticos. En la etapa de pandemia hemos pasado de la actuación presencial al trabajo virtual. Eso incluye todas nuestras transacciones comerciales, financieras, y allí se vienen produciendo estafas, hackeo de cuentas. Es decir, el delincuente ha ubicado un nicho especial para poder actuar. Aquí también se requiere poner la mano. Y por último, los delitos cometidos por extranjeros, que implica también una problemática que todos conocemos, que conforme han pasado los años ha ido aumentando. Y vemos hoy en día, hablando de los extranjeros, mucho más cantidad de extranjeros lamentablemente mendigando o vendiendo cosas en la calle. Antes veíamos cada cierta cantidad de kilómetros, ahora están prácticamente cada media cuadra parados en centros comerciales, mercados, supermercados, en todos los distritos de Lima. Es algo que nos genera una sensación de inseguridad. Es más, por hablar un caso acá específico de San Isidro, los vecinos ven una moto y automáticamente sienten terror. A ese nivel de inseguridad hemos llegado, no solo en San Isidro, sino en todo Lima y todo el Perú. En el caso específico de San Isidro, general, nos llega información. Bueno, San Isidro, sabemos, en el año 92 fue creador del serenazgo, digamos, nunca tiene problemas de presupuesto, pero hemos visto públicamente la información del gasto en seguridad ciudadana de todas las municipalidades. Y nos ha sorprendido mucho que San Isidro, siendo el distrito creador del serenazgo en el Perú, solo haya gastado, ni ha llegado ni al 7%, comparado con distritos como Comas, por ejemplo, que han invertido el 70% de su presupuesto. General, para tener una idea, San Isidro tiene un presupuesto de 260 millones de soles antes de pandemia, y destinado para seguridad ciudadana antes de pandemia eran 45 millones de soles. ¿Qué responsabilidad tienen los alcaldes en general en el trabajo de prevención de seguridad ciudadana? Porque vemos autoridades que se tiran la pelota, por decirlo de una manera criolla, ¿no? Que la policía, que no sé, el ministerio, pero ¿quién es realmente las personas o la autoridad que lidera el trabajo de seguridad ciudadana de manera local? Bueno, obviamente la problemática de inseguridad tiene varios actores, pero en un distrito el protagonismo principal, el liderazgo político del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, representado por el CODISEC o Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, lo tiene el alcalde. El liderazgo operativo descansa en el comisario o los comisarios que hay en la zona. ¿Qué debe hacer un alcalde? En principio, ¿cuáles son los principales problemas que asolan el país? Actualmente, a nivel nacional, la corrupción y la delincuencia en segundo lugar. Claro. En el ámbito local, el alcalde debe poner un especial énfasis en la asignación de presupuesto y acciones que vayan precisamente en esa dirección para poder atender la principal inquietud de la población de la cual es residente o ha sido elegido, ¿no? Autoridad. De tal manera que inicie una gestión con en una escala de 1 a 10, por decir, en el nivel 5 y termine en 3, optimistamente. Pero no lo que sucede. Reciben una gestión en una escala de 1 a 10 en 5 y le entregan en 7, en 8. Es decir, una muy mala gestión. Y esto tiene muchos motivos, ¿no? Así es, sí, lo que dice es muy cierto. Hay gestiones que entran a la municipalidad, identifican el problema, como bien dice, del 1 al 10, el problema de seguridad ciudadana 5, 6 o 7, cual que corresponda, pero al final de su periodo muchas veces aumenta la inseguridad y el trabajo preventivo no se realiza. Entonces, ¿para qué
postulan, digo yo, a ciertos cargos donde no tienen el equipo técnico preparado, no tienen la voluntad, porque, digamos, general, con su experiencia al frente del Ministerio de Interior, perdón, o sea, un distrito o una entidad con presupuesto que no gasta el presupuesto de seguridad ciudadana, o sea, ¿cómo podríamos llamar eso, no? Bueno, en realidad, como digo, el énfasis en la ejecución presupuestal, conforme tú lo señalas, por lo menos, si ya hay un presupuesto, porque yo inclusive voy más allá, Claro. en la previa planificación del presupuesto tiene que asignar un presupuesto idóneo, priorizado. Y luego de ello, bueno, viene pues la ejecución presupuestal. ¿De qué sirve que tú asignes un presupuesto estimado en 50 millones si vas en el curso del año llegar a ejecutar un 10% o un 15%? Que eso limita la capacidad operativa del cuerpo de serenazgo a través de la falta de equipamiento, a través de repente la compra de vehículos, la compra... Hoy por hoy, ¿qué es lo que debe hacer un alcalde? En principio, articular adecuadamente y siendo un líder nato dentro del CODISEC, para poder comprometer al resto de sus miembros en el marco del Plan de Acción Local de Seguridad Ciudadana, que debe ser verificado, que este plan sea previsor del abordaje de las principales problemáticas, tenga un método de seguimiento a todas las acciones que están apuntadas a reducir la incidencia criminal y que, sobre todo, vise alcanzar metas concretas, cuantificables. Palpables, pues, ¿no? Que se puedan percibir. Por otro lado, uno de los problemas principales dentro de los alcaldes es que eligen a sus correligionarios políticos en muchas ocasiones en cargos como la gerencia de seguridad ciudadana, que tiene que ir un técnico que tenga experiencia, conocimiento de la problemática de seguridad ciudadana. De lo contrario, hasta la misma conexión entre autoridad municipal y la autoridad policial se dificulta. Es correcto. Tiene que articular estrechamente con sus comisarios. Las reuniones de los CODISEC son cada 2 meses, pero si el alcalde lo requiere, pueden ser hasta semanales. Hasta semanal. Esto, claro, de tal manera de ir haciendo un monitoreo y seguimiento de que las acciones que se están tomando son las más adecuadas y están dando resultados, o para replantear estas medidas respecto a la aparición de algunas amenazas que deban ser objeto de una actuación conjunta. Es correcto. General, ahora nos está escuchando mucha gente que capaz no conoce lo que es el CODISEC. Vamos a explicar un poco, porque el CODISEC se habla mucho, CONASEC, CODISEC, pero es muy importante y lamentablemente las autoridades han visto estas reuniones que son periódicamente cada 2 meses como un formalismo, pero realmente no utilizan como lo que es una herramienta de prevención en trabajo de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque ahí están las comisarías, está el Ministerio Público, los bomberos, representantes de la sociedad civil, están el Ministerio de Salud, están todas las organizaciones que en su conjunto deberemos trabajar para mitigar el impacto negativo de la inseguridad ciudadana, porque además ahí también están representando los vecinos, las juntas vecinales, las comisarías, y que vemos que algunas municipalidades no los involucran, ni a los vecinos, juntas vecinales de la municipalidad, ni juntas vecinales de las comisarías, que son civiles que apoyan la labor policial. Entonces, el alcalde siempre tiene un presupuesto mayor a estas entidades que tienen presupuesto de nivel nacional. En cambio, el alcalde tiene un presupuesto de los propios vecinos, justamente le da a través de los arbitrios. Es el presupuesto participativo. Así es, para que invierta en seguridad ciudadana de los vecinos que pagan sus arbitrios. Entonces vemos que esto no viene pasando en San Isidro. Quiero comentarle un poco lo que viene pasando en San Isidro para ver qué cosas se puede mejorar, porque nos llegan imágenes, no sé si la producción nos pueda mostrar, muchos vecinos nos envían, por ejemplo, las bicicletas en seguridad ciudadana, ¿no? En San Isidro. Antes las bicicletas eran nuevas, muy bien cuidadas. Ahora vemos cómo están rotas, no tienen mantenimiento, ¿no? ¿Qué más vemos? Antes había un convenio de la municipalidad con el Ministerio del Interior para el patrullaje integrado general, con 144 efectivos. Todos sabemos que el serenazgo solo no puede hacer nada, porque el delincuente está preparado, sabe que no sabe sus derechos, lamentablemente también hay malos abogados que los instruyen,
Pero la presencia del efectivo policial es disuasivo y además es la autoridad al costado del civil, que es el serenazgo. Y esto se ha perdido en San Isidro. Se ha perdido en San Isidro, esto es muy grave, porque en tiempo de pandemia, donde todos vemos que la seguridad ciudadana ya era previsible que esto iba a pasar, caramba, uno se pone las pilas y junta, une e invierte en seguridad ciudadana. Pero eso no ha pasado. ¿Qué cosa podría haber estar pasando por un distrito donde el alcalde debería liderar el tema de seguridad ciudadana y no lo hace? Para mí es desidia. No sé, capaz habrá otro problema legal, técnico, no lo sé, general. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, definitivamente el encargado de la gerencia de seguridad ciudadana es la delegación que hace el alcalde en materia de seguridad ciudadana, pero no puede despreocuparse o deshacerse de esa responsabilidad. En principio, como alcalde, debe verificar que el plan de acción de seguridad ciudadana sea un plan técnico, organizado, con escalas progresivas de aplicación para obtener metas. Designación de personas idóneas, ya lo dije. La articulación estrecha con los comisarios, reuniones semanales, es decir, debe haber una comunicación, un trabajo conjunto estrecho. Potenciar el patrullaje. El patrullaje a pie, en moto, en vehículo, la presencia del serenazgo en zonas de riesgo menor o intermedio, disuaden la comisión de delitos. En ponerse a coordinar con la policía para que la zona de mayor riesgo, se me ocurre, todo el centro comercial de San Isidro, sí, es el más importante, el empresarial, dentro de la capital y dentro del país. Un delito cometido dentro de este emporio comercial, financiero, empresarial, tiene un impacto 5 veces mayor al que se pueda suceder en un distrito de menor importancia en el manejo económico, ¿no? Es correcto, general. Y hemos visto lamentablemente en las noticias cómo ocurre exactamente lo que usted menciona. Ataques a joyerías en plena luz del día en el centro financiero del Perú, ¿no? Como podemos ver ahí en las noticias, ¿no? Centro suizo relojero, en plena luz del día, más de 200.000, 300.000 dólares en robo, ¿no? En motos. ¿Qué más hemos visto en San Isidro? Se meten a las casas con cerco eléctrico, como por ejemplo pasó con un conocido cantante Diego Divós, y que vive acá cerca del Olivar, que en teoría es una zona segura, una zona céntrica, vigilada, pero parece que no nos salvamos ni en nuestro propio hogar. La esposa de un diplomático también sufrió el robo hasta de su pasaporte diplomático. Y así una serie de acciones que nos indica que si golpean el centro financiero del Perú, que se supone está bien resguardado, bien protegido porque hay presupuesto, una autoridad competente, si no está protegido, imagínense en otros lugares donde lamentablemente la delincuencia campea con el total descaro. Estamos llegando a esos niveles en un distrito donde antes era seguro vivir y donde ahora los vecinos tienen terror de caminar por las calles, simplemente ven una moto y se asustan, ven una persona extraña y se asustan. Y peor, ¿qué comentan los vecinos? Que se está contratando mucho personal extranjero en seguridad ciudadana. No tenemos nada contra los extranjeros, pero ya nos llega la información que tanto el comisario de San Isidro como el comisario de Orrantia, en esta reunión de Codisec, han recomendado a la gestión municipal no seguir contratando más personal extranjero. ¿Por qué? Porque no hay forma de verificar o corroborar sus antecedentes penales, judiciales de sus países de residencia, ¿no? Entonces, no podríamos exponer a nuestros vecinos dándole trabajo de seguridad ciudadana a personas que no tienen un arraigo o que en cualquier momento se pueden ir o no se pueden verificar si son personas de buen vivir o personas que en sus países han delinquido. ¿Qué tan cierto es eso, lo que comentan? O sea, ¿es posible nosotros verificar capaz un antecedente de personas extranjeras para poder darle el trabajo de seguridad ciudadana como el serenazgo en un distrito? Pues es muy complicado. Bueno, yo tengo entendido que sí, pues es una labor no necesariamente de un tiempo corto para verificar, porque podría darse el caso de que se pueda verificar a través de la Interpol comunicarse con su similar de Venezuela, pero claro, no creo que haya un puente adecuado o la prioridad para el trabajo de Interpol en este tipo de consultas que
pues tiene una actividad sobrecargada en la especialidad que ellos tienen. Claro. Entonces, en verdad es algo delicado. Es delicado. Yo entiendo que las incidencias principales en San Isidro son el robo a domicilios, el robo a entidades comerciales, a restaurantes. Sí. Esto, veo también mucho robo de bicicletas. Esto, en verdad, debe ser materia de una, no solo coordinación con el ente, con el comisariato local, sino también con unidades especializadas que pueden realizar una labor más allá de los comisarios que tienen fundamentalmente la prevención uniformada. Yo soy un cultor de la inteligencia en operaciones predictivas, claro, de tal forma que nosotros podamos conocer, identificar las modalidades, identificar los presuntos autores claro, ir ordenadamente tratando de detectar y capturar, porque de lo contrario la prevención uniformada solo disuade que se robe en un punto, pero pueden pasar a otro punto donde no hay esa prevención uniformada, claro, y se realiza el robo. Lo ideal es capturar a los elementos, constituir al distrito en una ciudad segura o temerariamente riesgosa para los delincuentes, claro, sabiendo que van a ser perseguidos y capturados. Es que es verdad, o sea, el trabajo de seguridad ciudadana de los alcaldes es prevención, porque ahí es materia ya de la policía, del Ministerio Público cuando ocurre el delito. Y vemos que, por ejemplo, en San Isidro, ya para terminar el caso de San Isidro, como usted mencionó, es importante tener al personal idóneo para la gerencia de seguridad ciudadana, ¿no? Nos llega información también que, por ejemplo, la Contraloría ha observado 12 funcionarios en la Municipalidad de San Isidro que no cumplen el perfil para cargos de confianza y uno de ellos es seguridad ciudadana. Entonces, ahí vemos que hay muchos errores que el alcalde debería corregir en estos momentos donde prácticamente es un estado de emergencia de seguridad ciudadana y debemos tener a los mejores técnicos trabajando en arreglar ese problema. Bueno, sí, efectivamente, la designación del responsable de la seguridad en una entidad municipal es vital. Así es. A partir de ella puede aplicar experiencias de otros ámbitos, comparativas, prácticas o buenas prácticas. El C4 que debe instalar una municipalidad es esencial para poder tener comando, control, sala de respuesta, comunicaciones y la interconexión con las, claro, cámaras de videovigilancia. Esa debe ser una de las premisas, porque de lo contrario, si no tiene también una buena central de operaciones, correcto, el patrullaje está ciego y es mudo. Correcto. Y entonces patrullan intuitivamente al reconocimiento, claro, nada más de una persona sospechosa, cuando, como en países industrializados, europeos, americanos, mayormente europeos, no se ve mucha presencia de la fuerza policial. Correcto. Pero aparece un delito y de inmediato concurren los miembros de la fuerza pública, claro, y capturan al autor del hecho. Entonces, esto es con la explotación de los elementos tecnológicos, cámaras de videovigilancia inteligente, reconocimiento de disparos, reconocimiento de placas, reconocimiento de colores. Es claro, implementable. Ahora la tecnología te permite reconocer rostros, placas, movimientos, temperaturas, sonidos, y es tecnología que está al alcance y a disposición de las autoridades que quieran invertir en esto y ponerlo en práctica. Se utiliza acá cerca, en Chile, en Colombia, ¿no? Ni siquiera en Europa, en Estados Unidos, como decían, caramba, esto es muy alejado de nuestra realidad. No, y está aquí hace mucho tiempo. Acá en La Victoria se utilizó cámara de reconocimiento de rostro en Gamarra, y en San Isidro no lo tenemos aún. Muy bien, general, unas palabras finales, por favor. Bueno, nada más recomendar en el ámbito ya de la seguridad general, depende para mí, y haciendo una recapitulación de lo que hemos hablado, uso de inteligencia de la policía, no solo la entidad municipal, hay que coordinar ese tipo, claro, de acciones. Patrullaje intensivo en todas sus modalidades, articulación, entidad municipal con las comisarías a través de reuniones de trabajo frecuentes. Buen plan de acción del local de seguridad ciudadana para poder autoevaluarse en el avance de metas respecto a las problemáticas de seguridad ciudadana. Énfasis en la ejecución presupuestal.
en principio, Claro. priorización de asignación de presupuesto, atendiendo la principal también preocupación de los vecinos, y luego énfasis en la ejecución presupuestal, que como en muchas entidades públicas, se comete esta falencia de poca ejecución, ¿no? General, me acompaña un minuto, me comenta que es la llamada de una vecina que justamente es presidenta de la Junta Vecinal de San Isidro. Es la señora Olga Pratolongo. ¿Cómo está, estimada Olga? Bienvenida a Charlas de Café. Hola, primero que nada quiero aclarar que no soy presidenta de ninguna junta. O sea, soy vecina, sí, el dato te lo han dado mal. No soy presidenta de ninguna junta, no voy a escuchar a la presidenta y ya me disculpe, pero claro, pero usted ha sido miembro de una junta anteriormente, ¿correcto? Sí, he sido miembro en una oportunidad hace muchos años, y la verdad que en esas oportunidades sí actuábamos directamente con el alcalde, teníamos reuniones todo el tiempo, pero ahora en esta última sesión nada. No nos dan paz, yo trato de conversar. Hoy día, por ejemplo, en la mañana he estado llamando a todos los anexos y no contesta ninguno. Es un problema. En seguridad en esta zona que yo vivo, Javier Prado con Paseo Parodi, muchos no saben que cruzando Javier Prado 2 cuadras todavía es San Isidro. Correcto. Esa es la zona más álgida de aquí y la inseguridad es tremenda. Correcto. A los pocos vecinos que veo son los que estoy mirando en este instante con mi ventana, con el celular en la mano y el ojo a mi celular. Eso es lo que está pasando acá en San Isidro. Lamentable, lamentable. Y es cierto, o sea, el problema de límites, debemos saber que el límite ahí de San Isidro con Lindsay Percy Gibson, y cuando pasamos por ahí, está oscuro, no hay efectivos, no hay policía canina, no hay brigada canina. Entonces, ya no existe, creo, la brigada canina, y tampoco creo que está el patrullaje integrado, porque según creo no han renovado el contrato con las comisarías. Creo. ¿Qué mensaje le haría usted, Olga, antes de terminar la entrevista, porque el tiempo en televisión es corto, al alcalde de San Isidro? Que por favor se preocupe. Nosotros pagamos impuestos, y muy altos impuestos en San Isidro, para merecer una buena seguridad ciudadana. Yo no sé qué hace el gerente y todo lo que tiene que ver con ese aspecto. Gracias. Correcto, Olga, muchas gracias por participar. Bueno, así están las cosas en seguridad ciudadana, en San Isidro general. Ojalá que las autoridades tomen conciencia y se pongan a trabajar de una vez por todas, de la mano con los vecinos y todas las entidades que podemos apoyar y mitigar el impacto negativo de la inseguridad ciudadana en nuestro distrito, porque acá viven nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, y andamos por todo Lima, y no es justo andar en zozobra. Para eso trabajamos, pagamos los impuestos, por lo menos para llegar a nuestra casa en tranquilidad. Para atender un poco la problemática de no atención de los vecinos, que a veces se recarga por la cantidad de llamadas también que se recibe en la gerencia, en la Municipalidad de La Molina, que tengo que referirme como una buena práctica, han implementado todo un sistema. Bueno, la comunicación por WhatsApp es la que sostienen todos, ¿no? Y es muy fácil de enviar mensajes de WhatsApp a un número de teléfono. Este número de teléfono está conectado con la Central de Seguridad Integral de la Municipalidad de La Molina, que de inmediato discrimina si es la atención para seguridad ciudadana por un hueco en la pista, por falta de luz. Es decir, con esa atención de esa necesidad, de inmediato se genera una respuesta. Así es. Eso va a permitir, utilizando los medios que tenemos y que no son muy caros, de dar también una mejor atención. Muy bien, general, muchas gracias por su presencia, hasta otra oportunidad. Bueno, señor alcalde de San Isidro, por lo menos use el WhatsApp para comunicarse con sus vecinos, para trabajar el tema de seguridad ciudadana. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Charlas de Café.